Benditos hermanos en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios, que la bendita presencia del Padre esté con todos ustedes para que podamos tener la bendita revelación y podamos, mediante la fe, cumplir todos sus mandamientos para poder llegar a la meta y tener paz, amar a Dios y amar al prójimo como lo estamos viendo. Son los deseos más íntimos de Dios porque lo tengo adentro y de mi corazón. Bendito pueblo de Dios, prosigamos con el Primera de Juan, la primera epístola de Juan, capítulo 5. No creo que me alcance la hora, sino más bien vamos a terminar antes de la hora porque quedan ya pocos versículos. Recuerde que si son 30, 35, 40 minutos, bueno, así los terminamos y usted podrá seguir mañana porque vamos a seguir con Segunda de Juan, que es un capítulo nada más, y Tercera de Juan. Lo único que le voy a cambiar de sobrenombre para que pueda encontrar las enseñanzas va a ser lo mismo, pero le voy a poner con números 1, 2 y 3 de Juan, que son primera, segunda y tercera de Juan, que se refiere a las cartas, la puerta angosta. Así lo va a encontrar igual, nada más va a cambiar, en vez de primera de Juan, va a decir una, primera, segunda y tercera de Juan. Para que mañana, de igual manera, ponga y le encuentre así, con números 1, 2, 3 de Juan y la puerta angosta. Así que bueno, bendito hermano y bendita hermana, me quedo a sus pies y prosigamos con esta bendita enseñanza. Nos quedamos en el capítulo 5, versículo 14. Dice la palabra: y esta es la confianza que tenemos en Él, en Dios, en Cristo, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, ¿cuál es la confianza que yo tengo en Dios y en Cristo? Que si yo estoy amando a Dios y estoy amando al prójimo, como ya lo vimos aquí, el Espíritu nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que es tener mi conciencia tranquila, que es saber, lo vimos en las enseñanzas pasadas, que es saber si verdaderamente el poder de Dios está en mí y que nadie me engañe. Acuérdese que es hacer todos los mandamientos y estar en el campo, estar en la obra, estar dando su vida y estar caminando en el mar. Esa es una manifestación de Dios. Ahora bien, si usted tiene estos requisitos, o bien si usted está en el camino del discipulado, pero tiene la mirada puesta en el galardón, en la meta, que es llegar a tener el ministerio, que es llegar a amar al hermano, amar al prójimo, entonces usted pide cualquier cosa. Esta confianza tenemos para con Dios, que si nosotros estamos amando a Dios, estamos amando al prójimo, o tenemos la mirada puesta y estamos poniendo diligencia todos los días, que pidamos cualquier cosa y Él nos oye. Y esta es la confianza, porque recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que hemos nosotros ya también analizado mediante la bendita palabra qué es lo que verdaderamente pide un siervo que está buscando vida eterna, un siervo que trata de agradar a Dios, un siervo para permanecer en la cruz. Recuerde que yo le dije, ojalá lo haya hecho, porque bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, que leyera los salmos, que son 150 salmos, que son oratorias, para que usted pueda saber qué es lo que conviene pedir a Dios cuando verdaderamente tenemos el temor, cuando verdaderamente creemos en el camino. Como le puse también la vez pasada el ejemplo de Salomón, ¿qué fue lo que pidió? Como ya le puse el ejemplo cuando en la parábola que pone nuestro Señor Jesucristo de los pámpanos y la vid, el ejemplo que nos puso del tronco y la rama, ¿qué es lo que pide una rama cuando sabe
que si no da fruto y si no tiene un crecimiento va a ser cortada, pues la rama está pidiendo sustento, la rama está pidiendo crecimiento, la rama está deseosa del agua, de la raíz y del tronco. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, nosotros pedimos la presencia, la luz, la dirección, la sabiduría, el poder, que nos permita Dios llegar a la meta para hablar, para amar al prójimo, para combatir a Satanás, para caminar en este camino lleno de oposición con el poder de Dios. Eso es lo que pedimos, y cuando somos débiles, que es precisamente cuando se nos presenta una oposición y que Dios muchas veces lo permite, como se lo permitió a Pablo, para que no nos enaltezcamos, para que no pensemos más de lo que somos, sino que muchas veces Dios nos permite la oposición y nos permite una prueba fuerte para que seamos pobres de espíritu, para que reconozcamos nuestra debilidad sin Dios, y entonces cuando somos débiles pedimos poder, pedimos protección y Él nos oye, y esta confianza tenemos, que aunque estemos en el horno de fuego, como estuvieron en aquel entonces los amigos de Daniel, cuando los echaron al horno de fuego, ellos tenían la confianza de que Cristo Jesús y Dios no los iba a dejar, y no se les quemó uno solo de sus cabellos. Esa confianza tenemos, pero yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, este tema de la oración, como todos los temas que hoy la mayoría de los que piensan que son cristianos están torciendo las escrituras horriblemente. Porque yo le digo alguna cosa, hay muchísimos libros de pastores, de apóstoles, que hablan del ayuno, que hablan de la oración y que hablan de diversidad de temas. No se nos enseña cómo orar, no. Se nos enseña la santidad. Yo jamás he enseñado a alguien a orar. Yo les he dicho, hermanito y hermanita, no peque, sea santo, guarde los mandamientos, y escrito está, el espíritu que usted tiene adentro, que es el de Dios, va a gemir con gemidos indecibles, porque nosotros a veces no sabemos qué pedir, pero el espíritu va a pedir por usted y le va a inclinar su corazón a pedir cosas espirituales si usted tiene el espíritu y es un ser espiritual. Va a tener el hambre y va a pedir automáticamente, sin que yo le enseñe a orar y haga largas oraciones para ser visto por los hombres y que el hombre le glorifique y diga, ay, qué hermoso ora. No, cuando es de corazón, bendito hermano y bendita hermana, nosotros estamos pidiendo por nosotros y por el pueblo, por los hermanos, rogando, pero principalmente por el favor de Dios en todas las áreas de las bendiciones que Dios promete para su pueblo. Entonces, una de las cosas que también sí enseño yo es que Dios, usted nunca va a aprender a orar si no es santo. Usted nunca va a aprender a orar si no guarda los mandamientos. Usted guarda los mandamientos, tiene el teléfono, tiene la comunicación con Dios. Usted peca, Dios no lo escucha. Para poderle orar a Dios es de espíritu a espíritu. No se puede orar en la carne. Bueno, entonces, bendito hermano y bendita hermana, si nosotros estamos amando a Dios y estamos amando al prójimo y estamos dando testimonio, como lo hemos visto en las enseñanzas pasadas, esta confianza tenemos para con Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y aquí lo dice muy claramente, conforme a su voluntad. Porque hay cosas que no son la voluntad de Dios. Hay cosas que mucha gente pide mal, y así también lo dice la palabra en Santiago.
Ustedes piden y piden mal, porque piden para sus deleites. Claro, son de carne. ¿Qué pide un ser de carne? Pide para sus deleites. Y esa no es la voluntad de Dios. Entonces, la voluntad de Dios es que usted dé amor, es que usted sea luz, es que usted sea sal, es que usted llegue al tamaño espiritual que Dios quiere, es que Dios quiere ponerle toda su bendita palabra en su corazón. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y esta confianza tenemos. Dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidiésemos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y aquí estamos por fe. Bendito hermano y bendita hermana. Yo recuerdo, ¿verdad?, que algunas ocasiones, como testimonio, se lo digo yo, en el tiempo que Dios me ha permitido expresar su bendita palabra, que en el proceso del discipulado, algunos hablaban conmigo y me decían, es que yo no cursé la primaria, yo no tengo la facilidad para poder expresar como se expresa alguna persona, yo no voy a servir para dar la palabra porque leo y no la puedo dar y me trabo. Y generalmente los discípulos que me decían eso es porque estaban practicando el pecado, es porque fueron discípulos que fueron duros en su momento y que costó trabajo para decirles la verdad, y lo único que se les decía es no peques, porque así como Pedro no tuvo escuela ni tuvo letra, así como nuestro ejemplo a seguir no tuvo escuela terrenal ni tuvo letra terrenal, Cristo Jesús nuestro Señor, y los hombres se admiraban de cómo hablaba el Espíritu Santo, no eres tú el que vas a hablar. Y aparte, si Dios te escogió para ir a dar testimonio y Él te limpió y Él te está dando forma, por favor, hermano, tenga fe, nada más no peque, nada más conserve el Espíritu Santo. También hay otra cita bíblica en donde dice que cuando tuviéramos que hablar a la oposición contra reyes y contra los que se oponen, que no nos preocupáramos que íbamos a hablar, sino que el Espíritu Santo iba a hablar. Y bueno, yo le pongo un ejemplo, ¿no? Porque de igual manera también, pues en muchas ocasiones para poder hacer algún mandamiento de apartarnos y sacrificar algo que tuve por mucho tiempo, pues bueno, yo le pido a Dios, Señor, ya me hiciste saber que esto es pecado, ahora, bendito Padre, yo quiero ser obediente, no me desampares, Señor, dame la fuerza, dame el poder, que ya lo tengo, Señor bendito, pero dámelo para inclinar mi corazón y estimar eso como basura. Y si usted tiene un corazón verdaderamente crédulo, verdaderamente con interés de servirle a Dios y de ser fiel, y le pide en cualquier situación que en el camino del discipulado o bien del ministerio tengamos oposición o queramos nosotros ese poder para cuidar del rebaño, cuente con ello si verdaderamente usted está amando a Dios y amando al prójimo. Bendito, cuente con ello. Y ahí esa confianza tenemos, pero fíjese bien, para los que no practican el pecado. Dice en el versículo 16, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es, para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Ahora, este mandamiento, voy a ir por partes, bendito hermano y bendita hermana. Y voy a utilizar siempre la bendita palabra de Dios. Si alguno viera a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, repréndalo, vaya, exhórtele. Y bien, ahorita más adelante voy a explicar cuál es el pecado de muerte. Es un mandamiento muy importante para todos nosotros, que el día de hoy no se lleva a cabo
este mandamiento que entra en uno de los 800 mandamientos que hay y que no se lleva a cabo, porque hoy el pueblo de Dios es cobarde y no van. Claro, primeramente, bendito hermano y bendita hermana, para poder ir yo a ayudar a algún hermano que vea que está cometiendo una infracción de la ley, para empezar, debo de ser justo yo. Versículo bíblico. ¿Qué dijo Cristo? Hipócrita, ¿cómo quieres tú ayudar a tu hermano a quitarle la pelusa de su camisa? Antes quítate la viga para que puedas ver. Y efectivamente, bendito hermano y bendita hermana, no nada más en esa cita bíblica, en Romanos también, capítulo 1, dice la palabra, oh tú que juzgas a otro y que haces lo mismo, ¿crees que escaparás del juicio de Dios? Porque para poder juzgar, para poder ayudar a un hermano o una hermana, hay que ir con ejemplo, hay que ir con santidad. ¿Cómo le voy a decir yo, como le he puesto el ejemplo anteriormente, cómo le voy a decir yo a un hijo que estoy educando y que le estoy enseñando que el cigarro es malo, que el vino es malo, que la droga es malo, y a mí me ve drogándome, tomando y fumando? ¿Cómo le voy a enseñar? Y si mi hijo me dice, papá, cállese, soy su padre, a mí no me diga ni me falta el respeto, pues no puedo hacer eso. Cristo Jesús nos vino a enseñar con ejemplo. Ahora bien, es un mandamiento muy importante y tan importante que si usted lee para concordar de que si veo a mi hermano pecar con pecado que no sea de muerte, vaya y le ayude, porque es tan importante. Ezequiel capítulo 1 y 2 nos habla del pecado tan grande que es ver a un hermano pecar y no ir, y el por qué es tan importante ir a traerlo de vuelta. Así le dijo Cristo Jesús, Dios a Ezequiel en esos capítulos. Ezequiel, yo te he escogido, he puesto palabra para que vayas a un pueblo duro, a un pueblo de duro rostro, para que vayas y les digas que están pecando, para que por si acaso, así dice Dios, por si acaso ellos se arrepientan. Pero si tú no vas, Ezequiel, y no los exhortas y les dices que están pecando, yo voy a demandar la sangre de tu mano. Voy a demandar esa muerte de tu mano por no haberlos exhortado. Pero si tú, Ezequiel, cumples mi mandamiento de ir a mi pueblo y decirle que está pecando, se arrepientan o no se arrepientan. Si se arrepienten, qué bueno. Y si no se arrepienten, Ezequiel, tú habrás limpiado su sangre de tus manos. Ahora, ¿por qué es tan importante? Recuerde, el pecado paga un salario y es la muerte. ¿Por qué lloran los seres humanos aquí en el planeta Tierra? ¿Cuál es el mayor dolor que un ser humano pueda tener aquí en el planeta Tierra? Sino cuando se le muere su esposa, se le muere un hijo, se le muere un padre. La muerte es un dolor mucho, muy profundo. Es un dolor mucho, muy fuerte. Pero yo le digo que la muerte espiritual es peor que la física, porque en la física mi cuerpo deja de existir, pero el espíritu se va a un juicio. Y la muerte espiritual, que es en el lago de fuego y que es eterna, es la peor muerte que puede haber. Por eso Jesús dijo, no temas a quien pueda matarte el cuerpo, más bien témele a aquel a quien pueda mandar tu alma para abajo, al lago de fuego. Entonces, si yo sé que un hermano en Cristo Jesús se está jugando la vida eterna y lo veo no practicar el pecado, porque ahorita vamos a ver cuál es el pecado de muerte. Si yo lo veo a ese hermano tropezar accidentalmente, que pecó por un descuido,
mas no que practicó el pecado. Ahora vamos a ir para allá. Entonces, yo voy con ese hermano corriendo porque quizá no se dio cuenta, como David, cuando no se dio cuenta y trajo a Betsabé, o trajo a la hermanita para aprovecharse de ella. David no se dio cuenta porque hizo un pecado de no ir a la guerra, porque un rey tenía que ir a la guerra. Y él, por la pereza, se quedó ahí y automáticamente le entró pecados que no se dio cuenta, hasta que lo fue a despertar Natanael, hasta que le fue a despertar, y entonces David lloró y se puso cuentas con Dios. Ahí Natanael hizo la voluntad de Dios. Entonces, de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, hoy, en el tiempo que yo tengo en la congregación, he visto y le he llamado muchas veces la atención a los hermanos y a las hermanas, porque yo les he dicho a los que no practican el pecado, que cuando ven a su hermano pecar, le llamen la atención, y no lo hacen, porque no quieren enemistades, porque no quieren caras, porque uno se expone a dos cosas. O uno se expone a que lo vituperen, uno se expone a perder el amor del hermano, o bien a ganarlo. Generalmente, en estos tiempos, es agenciármelo de enemigo o de enemiga. En estos tiempos, pocos son los que van a agradecer. Entonces, vienen en la convivencia que anteriormente, hace un año y medio, nos juntábamos 22, 25 personas a partir los alimentos, a estar. Y a ellos les gustaba, jajaja, jijiji, que no exhortaban a nadie. Y dice la palabra, si traes algo contra tu hermano, ve y repréndelo en secreto. Si tú ves a tu hermano, ve y repréndelo en secreto. Si no escucha, toma a un hermano o a dos hermanos para que vayan como testigos y vuélvele a reprender en el amor de Cristo. Pero si ni aún así escucha, entonces ve a la iglesia con el representante o con los representantes y díselos, para que entonces públicamente lo exhorten, no para que se avergüence, sino para tratarlo de salvar. Y dice así, y si aún así no reconoció su pecado, entonces lo que ustedes desaten del cielo quedará desatado. Y lo que aten quedará atado, porque yo estoy en medio, dice Cristo Jesús. Entonces, ahí vamos viendo que es un mandamiento muy importante, porque usted está salvando una vida, porque el pecado paga un salario y es la muerte, pero la muerte espiritual, la muerte eterna. Y si yo dejo, imagínense que Natanael hubiera dejado a David así y no hubiera quien lo amonestare, David se hubiera quedado muerto sin darse cuenta en un cristianismo falso, pensando que se iba a salvar con un velo, como ya estaba David cuando mandó matar al esposo de esta mujer, cuando lo embriagó y cuando empezó a hacer cosas horribles y que ya no se daba cuenta del pecado tan grave que estaba haciendo. Entonces, Dios, si usted ve al hermano pecar y no va, Dios le va a pedir cuentas, hermano y hermana. Algún día es un pecado muy grave. Es por eso que yo prefiero la enemistad con el hombre, pero la amistad con Dios, como dicen Gálatas. Entonces, si buscamos el favor de los hombres, no seríamos siervos de Dios. Porque ¿de quién buscamos el favor? ¿De los hombres o de Dios? Y precisamente, bendito hermano y bendita hermana, quiero decirle algo. Hoy, a los falsos representantes, los aplauden, los tienen aquí porque nunca exhortan, porque nunca amonestan, porque nunca están detrás de la oveja, porque no hostigan, porque no cumplen con ese mandamiento.
Sí, en general dicen, no pequen hermanos, como Elí, hagan, pero en general que vea una oveja y le llame y le diga, en el amor de Cristo, hermano, mire, no haga esto. No los hay, hermano. Y si los hay, son únicamente para decirles, usted está pecando, hermano, no está diezmando. Usted está pecando, no está ofrendando. Eso sí, para eso sí exhortan. Pero para lo demás, no lo hacen, bendito hermano y bendita hermana. Bueno, entonces dice aquí que hay pecado de muerte. Mire, dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá por él y también irá con él y pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. No nada más es ir a exhortar, sino también pedir. ¿Por qué pedir? Bueno, una vez que mi hermano y mi hermana fue obediente, entonces la iglesia debemos de pedir, como Moisés pidió por el pueblo cuando pecó, y como dice en Efesios, oren los unos por los otros, pedir para que Dios tenga misericordia y le pueda perdonar el pecado. Pero únicamente el mandamiento para usted y para mí es pedir por los hermanos que no tengan pecado de muerte. Ahora dice aquí, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Ahora bien, el pecado de muerte. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana. Desde el Antiguo Testamento habían pecados de muerte, que era lapidar, y habían pecados de infracción, que tenían que llevar algunas ovejas, tenían que llevar sangre, pero había pecado de muerte. Ya está yendo Dios como una sombra de lo que iba a venir. Ahora, bíblicamente, ¿cuál es el pecado de muerte? El pecado de muerte, ahorita lo vamos a ver más abajo para que pueda entender el versículo de abajo, pero le voy adelantando. El pecado de muerte es practicar el pecado con conocimiento, porque eso ya es prevaricar y burlarse de Dios. El que a mí me ha tocado en el discipulado, hermanos o exhermanos, que los veía pecar y iba y los amonestaba, se arrepentían y pedía, yo pedía por ellos, se arrepentían y luego a la semana lo volvían a hacer el mismo pecado. Y otra vez lo reprendía, lloraban y luego lo volvían a hacer. Ahí ya no, hermano. Ahí ya no. Hay cristianos que no pueden dejar sus concupiscencias por fe, por falta de fe. No pueden caminar en el mar y le dan de comer a su cuerpo, a los deseos de la carne. Hay muchos así. Ahora, el pecado de muerte, vuelvo a repetir, es que con conocimiento practique el pecado. Mire, para que pueda entender bien también esto, por favor, vamos a Hebreos, capítulo 6. Y ponga su dedito ahí porque vamos a regresar. Dice en el versículo 6, 4. Porque es imposible. Imposible es palabra de Dios, recuerda, hermano. Mediten esto. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, o sea, tuvieron la luz, tuvieron el Espíritu Santo, tuvieron el conocimiento, como Adán y Eva, y gustaron del don celestial, del Espíritu Santo, del don de Dios, porque los dones provienen de Dios. Y recuerde que Dios no puede dar dones sino solamente a los seres espirituales. Y fueron hechos participantes del Espíritu Santo, como nosotros. Y dice en el 5, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Aquí está lo que le digo. ¿Entendiste, hermano? Sí, amén, amén.
gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, que también entendieron el juicio de Dios, que también entendieron los poderes o el poder del siglo venidero que nos va a traer Cristo, que entendieron que había un lago de fuego, que había vida eterna, y fíjense, y recayeron, aquí está, en el versículo 6, y recayeron. Mire, bíblicamente la palabra caer en la Biblia se le llama pecado, caer, tropezar o caer. Pero yo me puedo levantar después de una caída, ¿sí? Pero si vuelvo a tropezar con la misma piedra, entonces caí, y la palabra recaer es empezar a practicar el pecado, ¿sí? No quiere decir que yo ya no vaya a pecar para nada. En el discipulado puedo cometer una infracción, puede llegar un hermano a exhortarme, me arrepiento con lágrimas y luego puedo tropezar en otro pecado que no sea el mismo, en otro, pero por accidente llega el hermano y la hermana y me redarguye y yo lloro y vuelvo a caminar y vuelvo a tropezar en otro, pero no en el mismo, no en el mismo. Por eso dice aquí, y recayeron, sean otra vez, es imposible, dice la palabra, sean otra vez renovados. O sea, ya se quedan como animales, ya se quedan como vaso quebrado por Dios de barro. Ya no pueden ser nuevas criaturas para arrepentimiento. Ya no pueden crucificar de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponerlos al vituperio. Porque Cristo Jesús vino y con una muerte no vino a quitar el pecado del mundo, no para volver a pecar y a pecar como el primer pueblo. Entonces, eso es practicar el pecado. ¿Sí? Esto es lo que estamos viendo aquí en Primera de Juan 5. Vayamos otra vez, por favor. En el 5:16. Ahí nos quedamos. Al final de 16 dice, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Así que si usted ve a un hermano o a una hermana necio, terco, que se le ha llamado la atención, mire, hermano y hermana, ya no pida por ellos. Y mire, para que vaya sabiendo la doctrina, si yo hago lo contrario a lo que Dios me dice, recuerde, en cualquier mandamiento soy un anticristo, contra un mandamiento. ¿Cuántos pastores conozco yo por YouTube que ya no tienen perdón? No los nombro, quisiera nombrarlos, pero usted los debe de conocer, los reconocidos, y como dicen, hay que orar por para que se arrepienta. Yo te exhorto, fulano de tal, ya no digas eso, ya no hables de eso, arrepiéntete. Por el amor de Dios, hermano y hermana. No podemos pedir por ellos. También están pecando esos pastores que están diciéndole arrepiéntete y están pidiendo por ellos. Están pecando. ¿Por qué? Ya están muertos, ya no tienen oportunidad. Es imposible que Dios los vuelva a perdonar cuando gustaron el don, cuando tuvieron la luz, cuando entendieron la palabra. De hecho, la Biblia les llama prevaricadores, burladores. Y si es una burla, porque si a mí un papá me dice, hijo, por favor, tiende tu cama. Sí, papá, la hago. Y luego llega y no la atendí, papá, ahora sí la voy a atender. Y a la quinta vez me dice, ¿te estás burlando de mí? Ok, hijo. Eso es una burla ya para mí. Bueno, entonces, bendito hermano y bendita hermana, eso es lo que nos dice Dios, que no podemos pedir por ellos, no podemos ya orar por ellos. Y dice aquí, y aquí está la contestación en el versículo 17. Fíjese bien lo que dice. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Ahora ya está diciendo aquí, fíjese bien, toda injusticia. La palabra injusticia es conocer el mandamiento y pecar. Toda injusticia es pecado. O sea, yo tengo la palabra y tropiezo, la palabra de Dios ya no me llama justo. La palabra justo o la palabra justicia es estar haciendo todos los mandamientos de Dios. Por eso a nuestro Señor Jesucristo se le conoció
como un hombre justo. Ahora bien, dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Ya, ahorita vamos a ver cuál es el pecado que no es de muerte, en el versículo que viene. Ojalá vaya entendiendo, porque son temas muy mal comprendidos el día de hoy. Bendito hermano y bendita hermana. El pecado que no es de muerte, le vuelvo a repetir nuevamente, es el tropezar, es sin darme cuenta, sin hacerlo voluntariamente, después de haber conocido, ya sí, pero lo sigo haciendo, sino que un tropiezo, por ejemplo, le voy a decir yo, un ejemplo, para que pueda entender. A mí, en mi discipulado, me costó mucho trabajo, porque yo anteriormente tenía demonios y aparte tenía un carácter muy feo, era muy peleonero yo. No podía recibir un insulto en la calle, ni una mirada agresiva, ni que se le quedaran viendo a mi esposa, porque me les iba encima como animal. Era un animal, si era hijo del diablo. Bien, en mi discipulado, esa concupiscencia, esa enfermedad que yo tenía, sabiendo ya, por Dios, que era un pecado grave, porque yo tenía que ir más bien a llevar luz y a no juzgar al mundo. A veces en el carro o en la calle me provocaban y yo me desconectaba de repente, así, en un segundo, y luego me acordaba y decía, perdón, Señor, perdón. Bueno, esos pecados son repentinos de tropiezo, que en el momento uno no se da cuenta, pero que inmediatamente se ponga cuentas con Dios, o bien que llegue algún hermano y me diga, oye hermano, ¿qué pasa? ¿Qué está diciendo? Que vaya a mi lado en ese momento, ¿verdad? Como alguna ocasión mi hijo me lo dijo, oye papá, hijo, sí es cierto, perdón, y llorar, y tratar de no estarlo practicando. Porque si yo lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer, es uno de los muchos ejemplos, pero más bien yo hablo de la amistad con el mundo, que son los pecados que más se buscan. Bueno, por cierto, quiero también, hablando del perdón y hablando del pecado, decirles algo que escuché ayer en YouTube. Me llamó la atención un título de un pastor, no digo su nombre, que dice: malas noticias, Andrés López Obrador y México van a censurar a los cristianos en México. Y bueno, me llamó la atención y leí. Y este pastor dice que el gobierno y los derechos humanos van a censurar iglesias cristianas que estén hablando en contra de los homosexuales, de las lesbianas, de los secuestradores, porque que hoy la mayoría de las iglesias están metiéndose y juzgando a todos ellos. Y dice el pastor, nos quieren quitar la Biblia, nos quieren quitar la palabra. Bueno, yo le digo a ese pastor, y le digo también que está mal ese pastor, porque nosotros no podemos juzgar al mundo. Cristo Jesús no vino a juzgar al mundo. Ellos traen demonios. Cristo Jesús nos mandó a salvar, a llevar luz. Nosotros vamos a juzgar a los que están aquí adentro. A ellos sí. A los que estén dentro de la congregación. Y a los que estén pecando. Pero yo, ¿por cómo voy a juzgar a alguien que tiene demonios y que no tiene Dios y que no conoce la Biblia? Por el amor de Dios, hermano y hermana. Por favor, entendamos. Y qué bueno que Dios vaya a mover, ojalá lo haga el presidente, para que quite y censure a todos esos que no tienen entendimiento y que no son de Dios. ¿Bien? Ojalá nos censuren por predicar la verdad. Porque ¿qué razón tendría si yo voy a la cárcel por delincuente? Dice la Biblia que si yo voy a la cárcel por ser justo y por dar la palabra, eso vale para Dios. Bueno, aproveché para decirle, porque estamos hablando del pecado, hermano y hermana. Y yo no puedo juzgar que si a mí me dicen como representante,
si estoy a favor de los homosexuales, que si estoy a favor del aborto, yo le voy a decir, lo está permitiendo Dios. Toda esa maldad que está en el mundo, la está permitiendo Dios por no querer saber de Dios. Y yo no puedo pedir a Dios que por favor, Señor, quita el aborto, quita los homosexuales, quita las guerras. Si todo está profetizado y viene de Dios, más bien debo de tener misericordia y ir a predicar la palabra. A ver, ¿quién sale de la ira de Dios? Que son los principios de dolores de parto. Entonces yo espero que vayamos entendiendo, bendito hermano. Pero aquí estamos hablando del pueblo de Dios. Aquí estamos hablando de los que estamos adentro y con conocimiento, con un pacto, practicamos el pecado. No, ya no se puede. También hay una sentencia, y aquí muy importante. ¿Se puede perder la salvación? Aquí usted lo está viendo, hermano. También para que no lo engañen. Lo que Dios da, no lo quita. Uno solo se lo quita. La salvación, Dios me la prometió y no me la quita Él. Dios es fiel y justo. Más bien yo la estimo como basura y me la quito. Ya le he puesto ejemplo de eso. Y se lo vuelvo a poner nuevamente para que no haya duda. Yo le digo a un hijo, 12 años, toma este regalo, esta moto, para que puedas ir a la secundaria. Pero hijo, es un regalo que yo te doy, no te lo voy a quitar. Pero si tú tomas y manejas tomado, si tú vas con el teléfono, si tú no pones atención y manejas con prudencia, con distancia, como ya se te enseñó, pero yo le voy a dar la moto cuando ya le enseñé. Si tú subes una amiga y te quieres ahí lucir con la amiga y acostar la moto y empiezas, hijo, te puedes matar y puedes perder tu regalo. Lo mismo es Dios, hermano. Le pongo comparativas. Lo mismo es Dios. Efectivamente, yo predico que la salvación es algo que nos trajo Dios, y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero ¿qué dice Dios? Cuídala. Como dice, cuiden el depósito. Como dice, que nosotros gemimos para no ser desnudados. Entonces, aquí estamos viendo que hay pecado de muerte, por el cual ya no podemos decir, ¿y muerte? Recuerde que muerte es cuando Dios ya no le da oportunidad a alguien. Es cuando Dios ya hace definitivamente a alguien de su vida. Ya no tiene la cabeza, ya se queda separado de Dios. Bueno, aquí dice, fíjense bien. Y aquí viene la contestación de cuál es el pecado de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Aquí está la contestación. ¿Cuál es el pecado de muerte? Bueno, sabemos que el que nació de Dios, el que es un ser espiritual, como ya lo dije en enseñanzas pasadas, no busca las cosas de Satanás, no se deja seducir, no busca las cosas de la carne. Pero fíjese bien lo que dice. No dice que no peca. No. No practica el pecado. Hay pecado que no es de muerte. O sea, sí puedo tropezar. Claro que sí. Pero aquí está diciendo ya de practicar el pecado. ¿Se acuerda que vimos en 1 de Juan 3:8 que el que practica el pecado es del diablo? Apenas unas enseñanzas atrás. Aquí mismo en 1 de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y aquí lo estamos viendo. El que ha nacido de Dios, Cristo Jesús vino, me trajo el Espíritu para quitar las obras infructuosas de la carne. Ahora, el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Fíjese bien lo que dice, y el maligno. Aquí sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda a Dios, y el maligno no le puede tocar. Ni le puede tocar. ¿Sí? Sabemos en 1 de Juan 5:8, ¿verdad? Que dice, velar, porque vuestro adversario el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Y
Y le pongo una parábola. El león come carne, tiene un olfato buenísimo. Pero si yo soy un ser espiritual, pasa el león a 1 centímetro y no me huele, porque soy espiritual, así como en el foso de Daniel. Los leones no le pudieron tocar porque simbólicamente era una persona espiritual. De igual manera, cuando los fariseos querían devorar a Cristo y lo querían matar, él pasaba por el medio de ellos sin ser desapercibido, pasaba desapercibido. Ahora, usted es un ser espiritual, el maligno no le toca porque busca carne. Y precisamente Satanás pone seducciones, pone carnada para que usted peque y entonces llega Satanás, lo huele y lo devora. Y también, mientras yo tenga a Dios adentro, si Satanás le tiene horror a Dios, le tiene temor a Dios, él se hinca a Dios. Entonces, si yo tengo a Dios adentro, hermano y hermana, ¿quién contra mí? Satanás, de lejitos nada más y con flechas incendiarias, va a tratar de seducirme y a mi alrededor. Pero tocarme, no puede, pero recuerde, bendito hermano y bendita hermana. No voy a predicar yo como los falsos. Satanás está bajo tus pies, muérelo, machácalo, y ahí están como loquitos. No, hermano, no, hermana, no. Satanás está bajo los pies de los santos, de los que no practican el pecado, de los que guardan los mandamientos, de los que aman a Dios y aman al prójimo. Bien, ahora bien, dice aquí, y le guarda. Dice en el 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ahora, una cosa muy importante. Sabemos que nosotros somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Estará hablando de mis vecinos? Bueno, sí son del mundo, pero principalmente está hablando de los que practicaron el pecado. Porque los que recibieron el pacto de la cruz y descendieron de la cruz y regresaron a las concupiscencias de la carne, bíblicamente se les llama mundanos, gentiles, perros, cerdos, bíblicamente. Entonces, aquí está diciendo, bendito hermano y bendita hermana, que nosotros podemos ver que nosotros somos de Dios y el mundo está bajo por el maligno. Pero ¿quiénes se dan cuenta de esto? ¿Quiénes? Bien, los que estamos arriba, los que tenemos el ojo del entendimiento y los que podemos caminar en el mar y podemos darnos cuenta, porque ellos no se dan cuenta, y podemos darnos cuenta de la diferencia de actitudes y de obras que cada uno tiene en su vida. Yo ya le he dicho, yo a los cristianos del mundo, trabajan en el mundo, mandan a sus hijos a las escuelas del mundo, están haciendo las mismas cosas que las que hace el mundo, se van a las fiestas que hace el mundo, se comportan de igual manera con el mundo, y una persona que es espiritual está totalmente consagrada, preparándose, amando a Dios y amando al prójimo, como ya le he dicho en enseñanzas pasadas, los 365 días del año. Y recuerde, esta palabra es dura para muchos, por eso hay pocas visitas, pero a mí no me importa, yo no voy a dejar de predicar la verdad. Yo voy a agradar a Dios por sobre todas las cosas. Y bienaventurado aquel que medita, bienaventurado aquel que lee, bienaventurado aquel que le pida a Dios revelación, porque se la va a dar, hermano y hermana. Bien, pero este es el camino a la verdad. Este es que nos guarde. En esto podemos darnos cuenta que nosotros somos de Dios y el mundo está bajo el poder de Satanás. ¿Por qué? Hay un poder también que es del maligno, como aquí lo está diciendo. Hay un poder que me lleva cautivo a la carne, que me tiene con cadenas. Hay un poder que me tiene en Egipto, que no me permite salir. Porque el único que puede romper las cadenas del pecado es Cristo Jesús. Pero recuerde que
cuando rompió las cadenas del pecado, me dijo, ven y ya no peques más. Guarda el depósito. Entonces, otra vez digo, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios, y dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y lo vemos por sus obras, hermano y hermana. En la carne, están bajo el poder del maligno, de Satanás, ¿verdad? Como Cristo Jesús les decía, ustedes son de vuestro padre el diablo, son de él, porque los deseos de su padre queréis hacer. Y él no permaneció en la verdad. Muy bien dice, pero sabemos que el Hijo de Dios, Cristo, y a su nombre gloria, ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahora, nosotros, los que no contristamos el Espíritu Santo, los que podemos entender este lenguaje de la verdad y desechar la mentira y la voz extraña, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, fíjese bien, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y también para el que es engañador. Porque Cristo Jesús, recuerde que antes de venir, el mundo estaba bajo el imperio de Satanás, el mundo estaba en una mentira, incluyéndome a mí, que recibí la vana manera de vivir, la cual recibí de mis padres y de mis ancestros durante miles de años, pero que Cristo Jesús me vino a quitar las vendas, me vino a dar luz, me vino a enseñar el camino, me vino a enseñar la verdad y me vino a enseñar también a reconocer con su palabra el engaño y la mentira de Satanás. Pero recuerda, hay un precio. Hay un precio para poder discernir entre el bien y el mal. Hay un precio, como dicen Hebreos, que la madurez espiritual, el crecimiento espiritual, es poder discernir entre el mal y el bien. Y la verdad que Cristo Jesús trajo me hizo entender el engaño y la mentira y la sabiduría que no proviene de aquí. Sabemos que Cristo Jesús para esto apareció, para darnos el camino de la verdad, para conocer al que es verdadero, y estamos en la verdad. Estamos en el verdadero, bendito hermano y bendita hermana. En su Hijo Jesucristo. Aquí está. Cristo, alabado sea Cristo. Este es el verdadero Dios, porque Dios vino en Cristo. Recuerde, no es que yo enseñe con este versículo que Cristo Jesús sea Dios. No, Cristo Jesús bajó con Dios y todo aquel que tiene a Dios es verdadero. Y recuerde que Dios estuvo como embajador, estuvo rogando y reconciliando al mundo consigo mismo por medio de Cristo, y hoy, por medio de los verdaderos representantes, como dice la palabra, que también somos llamados dioses en Salmos, pero no porque yo sea Dios, sino porque Dios sigue rogando y sigue reconciliando por medio de los santos. Él es el que reconcilia. Ahora, este es el verdadero Dios, porque se encarnó al Verbo. Esta es la verdad. Y esta es la vida eterna. Como dijo Cristo Jesús, yo soy el pan. Yo soy el pan de vida. Todo el que a mí viene y me come, tendrá vida. Yo soy el pan. También, bendito hermano y bendita hermana, nosotros podemos ver la verdad cuando Dios nos ha dado una estatura, cuando nos ha dado la torre para llegar arriba y ser atalayas. Yo le digo, por ejemplo, usted está en una colonia y su casa es de un piso, de 2 pisos, se sube a la azotea y el edificio de enfrente, si es más alto, le cubre la vista, los árboles de al lado le cubren la vista, pero si usted tiene una casa de 5, de 6 pisos y se sube a la azotea, usted alcanza a ver hasta los cerros.
Usted alcanza a ver todo. Usted alcanza a ver las calles de al lado, las avenidas de al lado. Usted alcanza a ver todo. De igual manera, el que es de arriba, el que está en la montaña, el que está y Dios le ha dado un crecimiento espiritual, se puede dar cuenta de la mesa de Satanás y quiénes son del diablo y quiénes están bajo el poder del maligno y quiénes están con la unción de Dios. Le pongo parábolas, le pongo ejemplo para que podamos entender la bendita palabra. Bien, y concluimos con el último versículo y dice, hijitos, y aquí nos está diciendo, fíjense bien, guárdense de los ídolos. Amén. Pero meditemos, hermano y hermana. ¿Estaría hablando de los ídolos hechos por manos humanas, que eran una sombra de lo que iba a venir? No. Si usted ha leído bien la Biblia, avaricia, codicia y todas esas cosas son idolatría. Idolatría viene de ídolo. Y un ídolo es, en el Antiguo Testamento, era un Dios. Y a un Dios se le adoraba. A un Dios se le ofrecía culto. A un Dios se le ofrecía tiempo. De igual manera, yo le digo hoy, bendito hermano y bendita hermana, estos hombres de Pablo, de Juan, ¿sí habían ídolos en aquel entonces? Sí, en el mundo siempre han habido ídolos, pero hoy proféticamente hay más dioses que antes. Porque desde el momento en que subió la tecnología de punta cola, entraron muchísimos dioses que la gente los ha agenciado como dioses. Uno de ellos, para que me pueda entender, es el Internet. Es la tecnología de las televisiones que tienen. Yo en mis tiempos había únicamente 13 canales, nada más, no había más, ¿verdad? Y no los 13, el 1 por ejemplo no funcionaba, el 2 sí, el 3 no, el 4 sí. De los 13, pues eran como 7 canales nada más. En mis tiempos, ahorita hay más de 1000 canales, de 800 canales, y hay una diversidad de comida de Satanás que la gente se ha agenciado y que no le puede usted quitar ni tocar esos ídolos porque se suicida o se molesta o se pone de malas. Yo daba testimonio, por ejemplo, y sigo dando testimonio para la grandeza y gloria de Dios. En el COVID, mucha gente, cuando estuvo encerrada y no podía salir, yo ya le había comentado, para testimonio de Dios, que se golpeaban, que los hijos se desesperaban, que ya la gente estaba enloqueciendo por falta de sus ídolos también de afuera. Y yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, para gloria de Dios, aquí, en este lugar que Dios me proveyó, no nada más en el COVID, sino tenemos años, el grupo que Dios ha tenido la misericordia de tenerlos en luz, únicamente salimos para lo necesario, para traer comida, para ir a la tienda y baste. Todo el tiempo estamos aquí, metidos, por años tenemos y tenemos gozo, somos felices, estamos llenos de vida, estamos llenos de luz, no estamos amargados, reímos, cantamos, estamos de fiesta en todo momento. ¿Por qué? Porque nos guardamos de los ídolos y no tenemos más que un Dios, y a ese Dios le debemos toda la vida. A ese Dios le debemos todo culto. A este Dios, el único, debemos de estar día y noche trabajando, día y noche adorándolo. Para eso es una muerte. Para eso tuvimos que salir. Para eso tuvimos que dejar el ídolo trabajo
que mucha gente dice, ¡ay no! Es mi seguridad, es que me van a dar mi pensión, ¿de qué voy a vivir el día de mañana? Pues siga con su Dios, ponga su confianza en su Dios. Nosotros, que a Cristo nos vino a quitar el afán, nos vino a quitar esa losa, ese peso. Y si Dios alimenta a las aves, que no trillan ni trabajan, ¿cuánto más nos va a dar a los que no somos perezosos? A los que estamos trabajando en sobra. ¡Ah, no! ¿Otro Dios? La escuela. Olvídense. Ya he dado testimonio anteriormente. Se deshacen los padres, gastan hasta lo último. ¿Por qué? Porque tienen su confianza en un ídolo. Ese es su Dios de ellos. Pero nosotros nada más tenemos un Dios. Estos están en Babilonia, donde hay miles de ídolos. Entonces, benditos hermanos y benditas hermanas, guárdense de los ídolos y adoren nada más a Dios. Porque recuerde que esto que vimos en Primera de Juan es amar a Dios y amar al prójimo, y para ello se necesita no tener ningún ídolo. Para eso se necesita una vida de consagración, adorando a Dios y a Cristo, que es su cuerpo. Hermanos y hermanas, si Dios quiere, mañana proseguimos con la segunda epístola de Juan. Que la gracia y la paz se queden con ustedes. Les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana.